Buenos días, gracias por su presencia. Perdonen el retraso. No quiero empezar esta comparecencia sin dar el agradecimiento a todos los miembros del Gobierno que no solamente han sido cómplices, sino que han sido profundamente, cariñosos con lo que hoy hemos presenciado en nuestro país. Pero singularmente quiero agradecer al presidente Pedro Sánchez su compromiso, al vicepresidente Pablo Iglesias su compromiso y entrega y, por supuesto, a la vicepresidenta económica Nadia Calviño por los trabajos que han desempeñado. Son ustedes conscientes de que este primer gran acuerdo social sirve para mejorar la vida de la gente y este quizás es el gran signo que tiene el Gobierno al que representamos. Obedecemos a un mandato superior que es defender a las clases populares, defender a los que peor están y más sufren y además hacerlo, es algo muy querido, en el marco del diálogo social. No hace falta que le reitere que este es un gobierno profundamente constitucional y que el frontispicio del artículo 7 de nuestro texto constitucional enmarca lo que hoy hemos hecho tras muchos años sin diálogo social en nuestro país. Y creo que es especialmente importante este primer gran acuerdo social en un momento que, ya les anticipo, vamos a celebrar el centenario de la fundación del Ministerio del Trabajo. Va a ser un gran hito para este Gobierno, para esta ministra. Les iremos explicando en qué van a consistir las acciones que vamos a desarrollar, pero obviamente es una parte muy importante de nuestro quehacer y creo que es muy hermoso que el diálogo social en España se reanude justamente en el año en el que tenemos nada más y nada menos que un gran acuerdo social. Insisto una vez más que este acuerdo social, al que quiero agradecer también a los sindicatos y a la COE y a CEPIME su encuentro, lo quiero agradecer profundamente, ha sido muy importante, pero no se les escapa que es un acuerdo equilibrado, que camina en la senda del 60% de la Carta Social Europea y en el que efectivamente 50 euros en términos macroeconómicos igual no tiene relevancia, pero 50 euros para familias trabajadoras, sé muy bien de lo que hablo, son muy importantes. Por tanto, lo que hoy hacemos es para esas familias trabajadoras. Y además lo hacemos, que también es una satisfacción, en el marco de la Unión Europea y en la convicción de que la subida de los salarios y del salario mínimo que afecta o combate de manera principal la pobreza laboral es justamente el camino por el que transita la propia Comisión Europea. La propia presidenta de la Comisión ha formulado una consulta para estudiar la implicación y la aplicación de un salario mínimo, como saben, europeo, y sus argumentos, los argumentos que se coligen de ese informe, son muy semejantes a los que está defendiendo este Gobierno con profundo sesgo social. Dice ese informe, como ya he dicho estos días de manera reiterada, que el salario mínimo es clave para combatir la pobreza laboral, no solo en España, sino en el conjunto de Europa. Estamos creciendo en niveles de desigualdad laboral. El fenómeno de la pobreza laboral hemos de evitar que se instaure, por tanto, mucha satisfacción porque la consulta formulada por la Comisión reflexione y advere este contenido. Por tanto, la herramienta principal es evitar la pobreza laboral, pero dos elementos más que he estado explicitando estos días. El primero, el importante impacto de género que tiene esta medida. No se nos puede escapar, las más pobres siempre somos las mujeres y es evidente que esta subida casi acumulada, acercándonos a un 30%, es muy importante para las mujeres trabajadoras en nuestro país. Y el tercer elemento, que también señala la propia consulta formulada por la Comisión Europea, es que sirve para mejorar la economía y también para tirar de los salarios, del grueso de los salarios, hacia arriba. Por tanto, este es el país que queremos y esta es la esperanza que hoy le estamos dando a la gente de nuestro país.
He empezado citando el artículo 7 de la Constitución. No voy a volver a insistir lo que representa para esta ministra, su equipo y para este Gobierno el diálogo social. Va a ser el modus operandi, va a ser nuestra estrategia, va a ser la clave de la madurez democrática que ciertamente es nuestro país. Nuestras gentes están seguras de que quieren un gobierno con estos perfiles y lo vamos a trabajar como venimos haciendo ya y como saben ustedes que se inicia mañana mismo los trabajos en la mesa que concierne al diálogo social. Como he empezado, les doy las gracias a todos los ministros y ministras implicadas. Creo que las gracias también a todas ustedes que han tenido días y mucho trabajo y casi contrarreloj. Les quiero dar las gracias, por supuesto, y perdonen si hemos cometido algún error. Y queda a disposición de sus preguntas.